En este vídeo vamos a explicar las distintas posiciones del punto en el sistema diédrico, lo que se llama alfabeto del punto. Antes de indicar las distintas posiciones, hemos de explicar los fundamentos del sistema diédrico. Se trata de un sistema de proyección cilíndrica ortogonal, para lo cual necesitamos dos planos de proyección, el plano vertical y el plano horizontal. La línea de intersección del plano vertical y el plano horizontal se denomina línea de tierra. Y esta línea de tierra divide al plano vertical en dos partes, plano vertical superior y plano vertical inferior. En cuanto al plano horizontal, queda dividido también en dos partes por la línea de tierra, siendo la parte de delante el plano horizontal anterior y la parte de atrás plano horizontal posterior. En la representación diédrica, que es lo que vemos en la parte izquierda, la forma de representar la línea de tierra es mediante una línea fina y dos trazos gruesos en los extremos. Para poder sustituir la representación en tres dimensiones de la derecha por una representación en dos dimensiones de la izquierda, lo que hacemos es girar o abatir, usando como charnela la línea de tierra, el plano horizontal, de manera que el plano horizontal anterior quedará superpuesto con el plano vertical inferior y el plano horizontal posterior se solapará con el plano vertical superior. Los planos de proyección horizontal y vertical dividen el espacio en cuatro zonas que llamaremos primer diedro, segundo diedro, tercer diedro y cuarto diedro, como se puede observar en la figura de la derecha. Si además hacemos unos planos bisectores para dividir a 45 grados cada uno de los diedros, tendremos en total 8 zonas que iremos explicando conforme vayamos definiendo los distintos puntos y que recibirán el nombre de octantes. Cada punto viene definido por tres coordenadas. La primera posición, que en este ejemplo son 20, marca la distancia sobre la línea de tierra, desde un punto origen que asignaremos. La segunda, 24, marca el alejamiento o lo que llamamos distancia desde el punto al plano vertical. Y la tercera, 40, es la cota, es la distancia desde el punto A al plano horizontal. Observamos en la figura del espacio cómo tenemos un punto A, una proyección A segunda sobre el plano vertical y una proyección A' sobre el plano horizontal. En la proyección diédrica dibujada en el lado izquierdo observamos que solamente tenemos la proyección A2 y la proyección A', pero nunca tendremos la proyección A, el punto A del espacio. Por ser la cota mayor que el alejamiento, este punto estaría situado en el segundo octante. El segundo punto a estudio tiene de cota 24 y de alejamiento 40, es decir, tiene menos cota que alejamiento, por tanto se encuentra en el primer octante. Observamos que se proyecta B segunda en la parte del plano vertical superior y B' en la parte del plano horizontal anterior, y al abatir esos planos, superponer el plano horizontal con respecto al vertical, nos queda la representación en la proyección diédrica que estamos viendo en la izquierda. Hay que tener en cuenta un pequeño detalle. En el dibujo de la derecha, en el que hacemos en perspectiva, es una perspectiva caballera. Por lo tanto, las medidas que tomemos sobre la línea de tierra, la primera de las tres coordenadas, en el dibujo de la derecha hay que multiplicarlo por esa constante que especificamos de 1 medio. Es decir, los 30 se nos convertirían en 15 milímetros sobre la línea de tierra que vemos dibujada en la parte de la derecha. El tercer caso de punto del primer diedro sería aquel que tuviera la misma cota que alejamiento, es decir, la segunda coordenada y la tercera idénticas, que en el ejemplo serían 30 milímetros. Pues bien, ese punto no está ni en el primer octante ni en el segundo octante. Se considera que se encuentra situado en el primer bisector, por tener la misma cota que alejamiento. Hemos terminado los puntos del primer diedro.
proyección vertical A segunda, B segunda o C segunda se encuentra por encima de la línea de tierra por tener una cota positiva, y su proyección horizontal A', B' o C' se encuentra por debajo de la línea de tierra precisamente por tener un alejamiento positivo. Estudiamos ahora un punto de coordenadas 10, menos 40, 20. Por tener la segunda coordenada, es decir, el alejamiento negativo, y la tercera coordenada, la cota positiva, podemos confirmar que se trata de un punto del segundo diedro. Y al tener el valor del alejamiento mayor que el valor de la cota, diremos que se trata de un punto del cuarto octante. Si nos fijamos en las proyecciones de la figura de la derecha, la que está en el espacio, vemos que el punto D se proyecta sobre el plano vertical superior con D segunda y sobre el plano horizontal posterior D'. Al girar los planos, como hemos explicado anteriormente, D' va a quedar por encima de la línea de tierra en la proyección de la izquierda y D segunda también. Es una característica propia de los puntos del segundo diedro, donde las dos proyecciones quedan por encima de la línea de tierra. El punto E de coordenadas 30, menos 30, 30, por las características que estamos viendo, pertenece al segundo diedro y no pertenece ni al tercer octante ni al cuarto octante, ya que al tener la misma cota que alejamiento se trataría de un punto del segundo bisector. Vemos que ambas proyecciones coinciden en un mismo punto, E' coincide con E segunda y se encuentran ambas por encima de la línea de tierra, característica propia de aquellos puntos que tienen alejamiento negativo y cota positiva. Observamos en el espacio cómo el punto E, al proyectarse sobre el plano vertical, se queda en el plano vertical superior, y E' se queda en el plano horizontal posterior. Y al hacer el giro, hemos dicho, del plano horizontal sobre el vertical, el punto E' coincidirá con el punto E segunda, como se ve en las proyecciones diédricas de la izquierda. El punto F de coordenadas 50, menos 20, 40 representará la tercera posibilidad en el segundo diedro. Este punto va a pertenecer al tercer octante porque tiene más cota que alejamiento. Y a la hora de proyectarse en la proyección diédrica, como vemos en la izquierda, ambas proyecciones, tanto F' como F segunda, quedan por encima de la línea de tierra. Estudiamos ahora el punto G de coordenadas 10, menos 40, menos 20. Por tener las dos coordenadas, tanto el alejamiento como la cota negativo, vemos que se encuentra en el tercer diedro y por tal motivo la proyección vertical G segunda se encuentra en el plano vertical inferior y la proyección horizontal G' se encuentra en el plano horizontal posterior. Al hacer el correspondiente giro de plano, G' queda por encima de la línea de tierra y G segunda queda por debajo de la línea de tierra. Este punto, por tanto, se encuentra en el quinto octante. Estudiamos ahora el punto H de coordenadas 30, menos 25, menos 25. Evidentemente, por tener la misma cota que alejamiento, se encuentra en el primer bisector tercer diedro. Vemos también que la proyección H' se quedará en la parte superior, puesto que está en el plano horizontal posterior y al girar los planos se queda arriba, mientras que la proyección vertical H segunda se encuentra en el plano vertical inferior. Como este no se gira, quedará en la parte de abajo de la línea de tierra. El punto I de coordenadas 90, menos 20, menos 40 será un punto del tercer diedro sexto octante. Observamos que la proyección horizontal I' queda en la parte del plano horizontal posterior y la I segunda queda en la parte del plano vertical inferior. Al girar el plano horizontal, la I' queda por encima de la línea de tierra y la I segunda queda por debajo de la línea de tierra, como se puede ver en la representación diédrica de la izquierda. Resumiendo, vemos que los tres puntos del tercer diedro tienen sus proyecciones horizontales por encima de la línea de tierra
y sus proyecciones verticales por debajo de la línea de tierra. G', H', I' por encima de la línea de tierra, G segunda, H segunda, I segunda por debajo de la línea de tierra. Estudiamos ahora el punto J de coordenadas 5, 15 y menos 30. Vemos que tiene el alejamiento positivo y la cota negativa. Si nos vamos a estudiar el espacio, observamos que es un punto del séptimo octante, que su proyección vertical J segunda cae en la posición del plano vertical inferior y que J' cae en el plano horizontal anterior. Cuando giramos el plano horizontal sobre el vertical, veremos que la proyección J' y la J segunda quedan las dos por debajo de la línea de tierra, característica propia de los puntos del cuarto diedro. El punto K de coordenadas 40, 25, menos 25 será un punto perteneciente al segundo bisector por tener la misma cota que alejamiento. Y al proyectar vemos que K' cae sobre el plano horizontal anterior y K segunda sobre el plano vertical inferior. Cuando giramos el plano horizontal vemos como en el dibujo de la izquierda, donde se proyección diédrica, K' y K segunda coinciden. Era lógico pensarlo, puesto que tienen la misma medida. El punto L de coordenadas 80, 45, menos 20 sería el tercer caso posible en el cuarto diedro, es decir, es un punto perteneciente al octavo octante. Vemos como tanto la proyección horizontal como la vertical caen por debajo de la línea de tierra también en este tercer caso, donde el alejamiento es positivo y donde cota es negativa. Podemos por tanto afirmar que cualquier punto que elijamos del cuarto diedro tiene sus dos proyecciones, tanto la horizontal como la vertical, por debajo de la línea de tierra, como lo vemos en estos tres ejemplos elegidos al azar. Estudiamos ahora el punto M de coordenadas 5, 40, 0. Por tener la cota 0 indicará que pertenece al plano horizontal y por ser el alejamiento positivo será el plano horizontal anterior. En esta ocasión M' coincidirá con M y su proyección vertical M segunda se encuentra en la línea de tierra. Cuando abatamos el plano horizontal sobre el vertical, en la proyección diédrica de la izquierda veremos que M' queda por debajo de la línea de tierra y M segunda en la misma línea de tierra. Elegimos ahora el punto N de coordenadas 15, 0, 40. Por el hecho de llevar alejamiento 0 sabemos que ese punto tiene que estar en el plano vertical. Por llevar una cota positiva, ese punto se encuentra en el plano vertical superior. Entonces, N segunda y N coinciden en el mismo punto en el espacio y N' está sobre la línea de tierra. Aquí no hay que abatir el plano horizontal, por lo tanto ese mismo dibujo lo representamos en la parte izquierda en las proyecciones diédricas. N segunda queda por encima de la línea de tierra 40 y N' caerá justo en la misma línea de tierra. El punto P de coordenadas 30, menos 40, 0 se encuentra situado en el plano horizontal posterior. Este sí, a la hora de abatirlo respecto a la línea de tierra, veremos que queda P' por encima de la línea de tierra 40 y P segunda queda justo en la misma línea de tierra. El punto Q de coordenadas 50, 0, menos 40 pertenecerá al plano vertical inferior y en la proyección diédrica quedará Q' en la línea de tierra y Q segunda por debajo de ella en esa magnitud. Y por último el punto R de coordenada 80, 0, 0, por no tener cota ni tener alejamiento, tiene un punto perteneciente a la línea de tierra y deben de coincidir R', R segunda y R en el espacio, y en la proyección diédrica tendremos R' y R segunda coincidentes. Si deseas ver más vídeos de dibujo técnico, te recomiendo que entres en los buscadores de internet y teclees blog dibuja Garlo. Y recuerda que para aprender a dibujar hay que practicar.